y estar con Él para siempre. Y el juicio sobre el mundo. Pero lo estamos esperando como rey porque eso fue, o sea, ya él cumplió su misión, su obra redentora. Ahora cuando Él venga nuevamente es a reinar. Así que lo esperamos como rey. Y como se escucha tanto el Mesías, pues por eso lo Mesías significa ungido. Sí, ungido o el Cristo. Y eso es lo que ellos estaban preguntando. ¿Es este el Cristo? Así es como comenzamos entonces en el verso 25. No sé si quieran retomar del 25 en adelante y leerlo completo o quieren que lo hagamos como el miércoles pasado. Ponlos a leer. Son Los buenas pongo a leer. enseñanzas, seguro. Ok, para que lean Biblia. Como dice el pastor, eso no lo dije yo. No, eso es, para que lean Biblia. Pues mira, vamos a empezar de allá para acá. ¿De dónde? De allá para acá. Bueno, Janet está por allá atrás. Podemos empezar por Janet, seguimos así. Después seguimos por aquí hasta que terminamos. So, Janet, Joel. Hay 52 versículos, ¿verdad? ¿Cuánto podemos leer? ¿2? Cada uno. Seguro. Lo que tú nos digas que leamos. Son 2 cada uno. 2 cada uno, vamos a ver. Janet, empieza. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero entonces sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procedimos Prenderle. pero ninguno de hecho humano, porque aún no había llegado su hora. I'm sorry, I read in English. That's okay, you did good. You did good. Thank you, you did good. Yeah, 31. Y muchos de la multitud cayeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallamos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto? ¿Qué digo? Me buscáis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. El último día de la fiesta de las enramadas era el más importante. Ese día Jesús se puso en pie y dijo con voz fuerte: el que tenga sed, venga a mí. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: es el Mesías, pero otros expresaban: no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén, la aldea donde nació el rey David. 43. Hubo
entonces decisión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Oh, uno. Perdón, 53. I'm sorry, Sally. Do you want me to read it again? Yeah, please, sorry. Yes, because you have my I'm sorry. Do it again. No, in English. And everyone went to his own house. Muy bien, muy bien. Así que vamos a ver que a lo largo de del capítulo 7 estamos encontrando diferentes reacciones de la gente en cuanto a la persona de Jesús. Y en los próximos versículos, que van del 25 donde nos quedamos hasta el 31, vamos a ver que ellos cuestionan el origen de Jesús. Y luego más adelante van también a cuestionar el destino de Jesús. Y dice el 25, empiezan las preguntas, ¿verdad? Yo les dije el miércoles pasado que este es un capítulo donde ellos hacen muchas preguntas. Y dice que unos de Jerusalén decían: ¿no es este a quien buscan para matarle? Mirad que habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrá reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Así que Jesús seguía enseñando en el templo, pero ellos no habían intervenido todavía para impedirlo. Entonces, eso lleva a la gente a preguntarse: pero ven acá, este no es el que están buscando para matarle, y habla públicamente y no le dicen nada. Y ellos sabían que las autoridades lo estaban buscando para matarle, pero ellos no estaban actuando. Ellos no estaban impidiendo en ese momento que él siguiera enseñando. Y ellos podían impedirlo porque ellos tenían la autoridad de hacerlo. Pero la autoridad con la que Jesús enseñaba allí causaba tanto efecto en ellos que ellos lo escuchaban, se maravillaban, y vamos a ver más adelante, casi al final del capítulo, que aún los mismos alguaciles se maravillaban tanto que ellos no podían hacer nada y no lo podían detener. Y es que sabemos que por encima de cualquier plan humano está el plan de Dios, está el plan divino. Así que, como dice Juan, su hora no había llegado todavía. Así que él estaba aprovechando, ¿verdad? Y hasta ese momento las autoridades judías no habían actuado. Pero ¿qué pasa con estos comentarios? Que entonces estos comentarios y la forma de estas preguntas, lo que están haciendo es como indicando malas intenciones en esas preguntas. No eran simples preguntas de curiosidad, sino que ellos estaban haciendo esas preguntas como maliciosamente, a ver si provocaban algo, una reacción de las autoridades. Es como, por ejemplo, cuando una persona acostumbra a llegar tarde al trabajo. Oye, pensaba que iba a decir a la iglesia. ¿O a la iglesia? Bueno, vamos, al trabajo. Y los compañeros empiezan a hacer comentarios. Oye, pero este siempre llega tarde y no le dicen nada. Y hacen los comentarios para que el jefe lo escuche. Pero que ellos o sea, ellos lo que están es como, ¿qué pasa? O sea, esta inacción de este jefe que no está diciendo nada, nosotros lo estamos observando.
Y entonces, eso es lo que hace ver esa figura de ese jefe como una figura débil y una figura que no tiene autoridad. Pero entonces, ¿qué va a hacer el jefe? Espérate. O sea, saca el pecho. Y esa inacción de esas autoridades judías, lo que estaban dándole a entender a la gente era que también ellos estaban reconociendo entonces la verdad de que Jesús es el Cristo. Así que el objetivo de esos comentarios era como que instigar, ¿verdad? Instigar. Y vamos a ver que lo consiguieron después, porque vamos a ver más adelante cómo estos comentarios irritan tanto a estas autoridades judías que entonces ahí ellos sí intentan arrestar a Jesús. Ahora los comentarios que vienen son en cuanto al origen de Jesús. Y por eso ellos dicen, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie va a saber de dónde sea. Es lo que, ¿verdad? Ellos estaban declarando. Y es que ellos esperaban que el Mesías apareciera de repente, como de la nada, que vendría como un mensajero de Dios, ayudar al pueblo y a librarlos del yugo ¿verdad? Que ellos estaban sometidos de los romanos. Y hay algo parecido que dice Malaquías 3:1, que dice que puede ser que por eso ellos están pensando, esta persona no vamos a saber ni de dónde viene y va a venir repentinamente. Que dice que el mensajero de Dios iría repentinamente al templo. Eso lo dice en Malaquías 3:1. Y parece ser que eso los haría pensar que él aparecería de la nada y se mostraría a Israel, ¿verdad? El pueblo, de la nada. Y esa era la creencia, ¿verdad? Que popular que ellos tenían en cuanto a la aparición del Mesías. O sea que el Mesías estaba esperando en lo oculto y un día aparecería, ¿verdad? Y se les mostraría, pero ellos no iban a saber de dónde había venido. Y ese es ¿verdad? El punto de vista de ellos. Así que cuando la gente examina a Jesús en el plano terrenal, ¿ustedes creen que él cualificaba? Ellos sabían de dónde él era. Ellos conocían su origen humano, supuestamente, ¿verdad? No había nada extraordinario en él. Sabían que Jesús era de Nazaret, de Galilea, aunque él no había nacido ahí, pero se crió ahí. Ellos sabían de dónde era su familia. Así que eso a Jesús no le ayudaba en cuanto a cualificarlo, ¿verdad? Y algo también que me tuvo curioso y me puse a chequear, dice que los judíos de Jerusalén consideraban a los galileos pueblerinos, como gente inculta. Así eran considerados ellos. Entonces los judíos más conservadores de Jerusalén, pues ellos decían como que no, ellos no son judíos de verdad. Ellos dudaban de la pureza del linaje, inclusive de los galileos. Y es que dice la historia que siglos antes esa región había sido conquistada, había sido habitada por gentiles. Y entonces, de esa forma, es que ellos conocían, como que pues, ellos dudaban que la gente de allí, de Galilea, realmente fueran de ese linaje puro judío, porque se habían mezclado con gentiles. Por eso es que ellos decían, nada bueno va a salir de ahí, de Galilea nada bueno. Y ellos estaban tan seguros que de allí no iba a salir ningún profeta. Así que imagínense, menos el Mesías. Esa era la mentalidad de ellos. Ellos también consideraban que los galileos no observaban como tenían que observar la ley de Moisés. Ellos no los consideraban ni las tradiciones de los habitantes de Judea. Puede ser que por su distancia, ¿verdad?, con el templo de Jerusalén, que les costaba llegar de 3 a 4 días, y era una zona más bien rural, una zona más bien agrícola. Así que la gente allí
no eran doctores de la ley. Los doctores de la ley estaban en Jerusalén, en Judea. Allí lo que había eran simples trabajadores. Y vemos que entonces ellos están juzgando a Jesús por su origen humilde, ¿verdad? Así que ellos concluyeron que él no podía ser el Mesías esperado. Así que hicieron un juicio apresurado, pero sin realmente investigar, hacer la investigación necesaria del asunto. Porque si hubieran investigado realmente el asunto, ¿qué habían descubierto? ¿Qué habrían descubierto? Que él nació en Belén, como decía la profecía, Del linaje de David. que era del linaje de David, él había salido del linaje de la casa de David, ¿verdad? Que era de la tribu de Judá. Todo esto lo confirma el Antiguo Testamento en cuanto al nacimiento del Mesías que iba a venir del linaje de David. Pero ellos no se molestaron en hacer, ¿verdad? Pasar el trabajo en eso. Así que Jesús sigue enseñando en el templo. Vemos que Jesús sigue enseñando en el templo, pero entonces en el 28 les empieza a hablar más fuerte, a ser más franco con ellos. Y entonces ahí es cuando vemos que él le dice, alzando la voz, dice aquí, alzó la voz, o sea, quería la atención de todo el mundo. Esto que voy a decir ahora es bien importante. Necesito la atención de todo el mundo, ¿verdad? Y les dice, a mí me conocéis. O sea, ustedes saben de dónde yo soy, mi familia. A mí me conocen y saben de dónde yo soy. Y no he venido de mí mismo. El que me envió es verdadero y a quien vosotros no conocéis. A mí me conocen, pero a él no lo conocen. O sea, que Jesús no negó su origen humano. Él no lo niega. Ellos simplemente tenían la información incompleta, ¿verdad? Pero como les dije, él no nació en Nazaret, él nació en Belén. El problema era que ellos no conocían al que lo había enviado. Ellos eran muy religiosos, pero ellos no conocían al Dios verdadero. Esta declaración, él se las hace allí mismo en el templo, estos líderes religiosos se daban de pecho de que ellos eran los únicos que conocían a Dios. Y allí mismo Jesús les dice, ustedes no conocen a Dios. Imagínense ustedes. Y les dice, no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Así que Jesús aquí está afirmando nuevamente su relación con el Padre. Y ellos eso no lo podían entender. Jesús sabía exactamente de dónde él venía. Amén. Él venía, ¿verdad? Enviado del Dios verdadero, como él dice aquí. Y vuelve y les dice, a quien ustedes no conocen. Ellos podían tener todo el conocimiento intelectual acerca de Dios. Bien, pero otra cosa diferente es realmente conocer al Dios verdadero. Amén. Y ese es el conocimiento que realmente importa. Porque si ellos no conocían en Dios, si no conocían a Dios, ¿cómo entonces iban a reconocer al Hijo? No podían. Por más que Jesús les repitiera que él era el enviado del Padre, ellos nunca dejaron de pensar que Jesús actuaba por cuenta propia. Así que cuando leo esto, pienso que adaptándolo a nosotros podemos tener mucho conocimiento también de las Escrituras. Pero si nosotros no conocemos íntimamente al Dios verdadero, del quien habla las Escrituras, hay un problema. Correcto. Estamos siendo como los fariseos también. Ejemplo, yo puedo hablarles sobre un personaje famoso. Vamos a poner uno que está pegado por ahí. Elon Musk, vamos a suponer. Yo puedo venir aquí y darles detalles de cómo él se hizo multimillonario, cómo ha sido su vida, todos sus logros, sus triunfos, todas las compañías que él tiene.
¿verdad? Pero yo puedo decirle lo que yo leo de los comentaristas. Eso no es lo que yo puedo hacer, de lo que escriben de él. Pero esto no quiere decir que yo lo conozca personalmente. Que coma en su mesa con él. Que lo pueda referir como mi amigo. Yo no puedo decir eso. Y esto nos pone a preguntarnos, ¿realmente conocemos al Dios verdadero? ¿Cómo? Es una pregunta bien importante que tenemos que hacer. ¿Me siento yo en su mesa a intimar con Él? ¿Puedo decir que Él es mi Padre y que Jesús es mi mejor amigo? Si realmente conocemos a Dios, pues cada día le vamos a amar más y vamos a obedecerle. Seguro que sí. Si tú le amas más y le obedeces, tú has conocido al Dios verdadero. No hay de otra. Ellos podían recitar toda la ley de Moisés, el Talmud, enseñárselos a otros, pero ellos mismos no habían conocido íntimamente a Dios. Al Dios de Moisés ellos no lo conocían. O sea, no había una verdadera relación personal. Ellos lo que tenían y vivían era todo una religiosidad. Y hoy en día vemos personas así. Seguro que sí. Es triste, pero ¿verdad? Triste, pero hay personas que se sienten bien, pues sirviendo al sistema religioso, lo que ven es una religiosidad. Pues, yo cumplo con esto, yo cumplo con el otro, yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas, yo asisto a la iglesia. Pero realmente íntima con el Señor, se sienta a la mesa con el Señor, ¿verdad? Y esto lo digo metafóricamente, de sentarse a la mesa con el Señor. Ustedes saben a lo que yo me refiero. Explica. ¿Ah? Abunda. Por si hay alguna pregunta. ¿Usted quiere abundar, pastor? Abunda. ¿Usted quiere abundar, pastor? No, pero tú sabes que paro ahí porque aunque jocosamente es bien importante, Ana, lo que tú estás hablando. Porque así como en ese tiempo, teniendo tantos datos de Jehová y de su escritura y de la ley y todo, no lo conocían. Eso no pudieron identificar al que había de venir. Eso cuando lo ponemos, como lo hiciste ahora mismo muy bien, paralelo a estos tiempos, y vemos que hay gente, y hoy día con tantos datos que tenemos, o sea, la información está tan y abunda, está tan accesible, gracias. ¿Quién dijo eso? Wow, mi amor, gracias. Tan accesible que podemos tener toda esa información, pero aún no conocerle, estamos perdiendo el tiempo. Ahora, un dato importante es que cuando miramos que cuando Cristo llega, revela los corazones de ellos. Ellos tenían muchos datos, pero no lo tenían a Él. Y al no tenerlo a Él, el corazón de ellos se muestra en la condición que tú explicaste, cuando de momento llega una persona tarde y lo que primero hace la persona es ir a chotearlo y decirle al jefe, este está llegando tarde. Porque si el corazón estuviera limpio, se puede preocupar y decirle, hermano, he visto que has llegado tarde, ¿en qué te puedo ayudar? Está todo bien, So, cuando miramos si verdaderamente le conocemos o simplemente tenemos datos, verdaderamente ahí es donde tenemos que entonces examinar nuestro corazón, como dice Pablo. Examinamos nuestros pensamientos, examinamos nuestro corazón, porque verdaderamente eso es lo que va a dejarnos saber si verdaderamente le conocimos o simplemente tenemos datos. Amén. ¿Algún otro comentario? Seguimos. Pero fíjense que Jesús le dice, pero yo sí le conozco, porque de Él procedo y Él me envió. O sea, esta declaración de Jesús no es simplemente que Dios lo envió a Él, aquí, al mundo, sino que de Él procedo, es que Él había vivido con Dios. Exacto. Él es igual a Dios en todos los aspectos. Significa que su origen y su autoridad y su naturaleza divina provienen directamente del Padre. Él no es solamente un mensajero que vino a comunicar un mensaje. No. Eso lo hicieron los profetas de la antigüedad, ¿verdad? Sino que Jesús era el mismo mensaje del que hablaron los profetas. Amén. Y dice que porque de Él procedo, ¿verdad? Habla de su origen, su relación eterna como hijo que salió de la presencia del Padre.
Y vino pues, con una misión a este mundo, que sabemos cuál fue la misión con la que Él vino. Y que Él comparte, aquí lo que está diciendo es, yo comparto esta misma esencia divina con el Padre. Y esa es la comunión del Padre y el Hijo. Así que conocer a Jesús es conocer al Padre, porque el Padre está revelando el rostro, el Hijo está revelando el rostro del Padre, ¿verdad? Esa revelación directa del Padre en la tierra la mostró Jesús. Es como cuando Jesús le dice a Felipe en Juan 14, que le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, ¿verdad? Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido, Felipe. ¿Cómo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y esa declaración fue poderosa porque, hablando más arriba, no esta declaración de Jesús a Felipe, pero cuando Él les dice, yo procedo del Padre, eso les disgustó tanto a ellos, a los judíos, de que dice, yo lo conozco, yo procedo del Padre, pero ustedes no lo conocen. Eso fue, ahí se encendió la chispa, porque acusarlos de que ellos no conocen al Padre y que solamente, ¿verdad?, afirmar que Él lo conocía, pues para ellos eso era, ¿verdad?, un insulto. Y ahí entonces dice, en el verso 30, que estaban entonces ya preparados, estaban procurando arrestarlo. Pero dice que ninguno le echó mano, porque no había llegado su hora. O sea, a pesar de toda esa ira que ellos tenían, no pudieron arrestar a Jesús, porque dice Juan aquí que no había llegado su hora. Y ya había habido un intento, ¿verdad?, desde el comienzo del ministerio de Jesús en Nazaret. Habían tratado ¿se acuerdan de cuando trataron de tirarlo por un precipicio? Ya, ¿verdad? Había habido un intento. Y en ese momento, cuando trataron de tirarlo por el precipicio, lo que hizo fue que caminó de largo por el medio de ellos y se les desapareció, ¿verdad? Es que hasta esa hora Jesús estaba protegido. Salud. No podían hacer nada por más que quisieran. O sea, no era la voluntad de Dios que en ese momento lo arrestaran y muriera en ese momento. Así que por más que ellos quisieran, no lo iban a poder detener, porque Jesús fue a la cruz cuando el Padre así lo designó. Pero hasta ese momento, ni judíos, ni fariseos, ni saduceos, ni Caifás, el sumo sacerdote, ni el infierno, nadie podía detenerlo hasta que el Padre así lo determinara. Amén. Y dice que muchos de la multitud estaban creyendo en Él, ¿verdad? Y la gente decía, pero el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que las que hace este? Es una pregunta válida, tenía lógica, ¿verdad? Ellos habían llegado a la conclusión de que si Jesús tenía que ser entonces el Mesías prometido, pues por todas las cosas que veían que Él hacía. Ellos se daban cuenta de que, pues, ¿cómo vamos a esperar a otro? ¿Habrá otro que pueda hacer más milagros que este? Un profeta mayor que este. Así que su razonamiento era lógico, porque ¿qué más podía hacer Jesús para mostrar que Él era realmente el verdadero Mesías? Pero fíjense que aunque dice que muchos estaban creyendo y que ese era su razonamiento, ¿verdad?, lógico, habrá alguien que pueda hacer más señales que este. Probablemente los que creyeron en Dios estaban dispuestos a creer en Él, aceptarlo, pero como un Mesías
político, no un Mesías espiritual. Eso es lo que ellos estaban buscando, un Mesías político ¿verdad? Que los librara del yugo romano, pero ellos no lo estaban viendo como que este es el que me va a librar a mí de la condenación del pecado. Ellos no podían entender eso todavía. Así que muchos de ellos podían estar creyendo porque lo estaban mirando desde ese punto de vista, aunque sí sabemos que había gente, ¿verdad? Que sí habían conocido, habían creído en él realmente como el Mesías, ¿verdad? Vamos a tener de todo. Pero los fariseos, vamos a ver que ellos entonces envían alguaciles a arrestar a Jesús. Y dice que los fariseos estaban oyendo a la gente murmurar, estaban, ¿verdad? Comentando, murmurando. Y dice que los principales sacerdotes y fariseos pues enviaron esos alguaciles a arrestarlo. Y cuando Jesús terminó de enseñar, dice aquí que estos líderes fariseos, que yo me los imagino, ¿verdad? Mirando a la distancia, ellos estaban observando que, ¿verdad? Lo que estaba ocurriendo, lo que él estaba enseñando, y ellos se tienen que haber enfurecido porque vieron que había gente que estaba creyendo en él. Así que ellos tenían que decidirse ya a actuar, porque hasta ese momento pues no habían hecho, ¿verdad? Nada en cuanto a eso. Porque ellos no estaban dispuestos a que Jesús le cantara la verdad en la cara. Y no solamente eso, sino que ellos no estaban dispuestos a perder su posición de autoridad ante el pueblo. Ellos no estaban dispuestos a eso tampoco. Por eso dice aquí en el 32 que se unieron a los principales sacerdotes. Y cuando dice los principales sacerdotes, se está refiriendo a los saduceos. Esos son los principales sacerdotes. Esos son los líderes religiosos de alto rango que ellos estaban encargados del templo. Y ellos eran miembros del Sanedrín. Y el Sanedrín, recordemos que es como decir un tribunal judío supremo, un tribunal supremo. Para ver, ¿verdad?, la función más bien del Sanedrín. Pero saduceos y fariseos eran rivales. Ellos eran rivales. Y miren lo que hicieron los fariseos. Ellos prefirieron unirse a los saduceos, en este caso, para hacerle frente a Jesús. Eran rivales, pero se unieron, porque tenían un frente común. Entonces, cuando dice que envían alguaciles son como una policía judía, que ellos tenían jurisdicción en el templo. Ellos tenían autoridad para actuar allí. Y aquí, ¿verdad?, la traducción le dice alguaciles, pero vamos a verlo como la policía, ¿O guardia palito? la guardia municipal. Pero tenían jurisdicción en el templo. Me salvé. Y ellos actuaban bajo, ¿verdad?, las autoridades de estos líderes judíos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí? Seguimos. Vamos allá. Pero fíjense lo que le dice Jesús. Todavía un poco de tiempo estaré entre vosotros, y luego iré al que me envió. Así que todavía no van a salir de mí, todavía un poco de tiempo. Así que Jesús les dice que no era necesario que lo arrestaran, porque, o sea, él iba a dejar de predicar y se marcharía, ¿verdad?, en el tiempo designado del Padre. Y fíjense que en el tiempo en que está sucediendo todo esto, en la fiesta de los tabernáculos, faltaban solamente 6 meses para la Pascua. Quedaba poco tiempo.
porque en esa próxima Pascua es que Jesús es crucificado. Así que él sabía que el fin se estaba acercando rápido y que ya no estaría entre ellos. Por eso él les dice todavía un poco de tiempo. O sea que más o menos son 6 meses para la celebración de la Pascua, que es donde entonces sucede la muerte y crucifixión de Cristo. Así que cuando les dice, yo iré al que me envió, pues sabemos que se refería a, ¿verdad? Luego de su muerte y resurrección, a su ascensión al cielo, donde él vuelve al Padre, al cielo. Y Jesús vuelve al cielo pues después de que consumió, ¿verdad?, su obra redentora, después que terminó su obra redentora. Pero ellos no lo podían entender. Ellos no podían entender a dónde él regresaba. Ellos no podían entender tampoco cómo vino al mundo. O sea, no podían entender ni su origen ni tampoco su destino. Y eso pues obviamente ellos tenían su mente nublada, ¿verdad? No podían entenderlo. Pero hay una parte que dice, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Ellos entendían que, como que dice, bueno, pues entonces él va a alguna parte donde nosotros no lo podemos arrestar. Se va a ir bien lejos. Pero Jesús lo estaba diciendo en un sentido diferente, ¿verdad? Aquí lo que él está anunciando es que llegaría el día en que lo iban a buscar. Pero cuando dice buscar y no lo hallaréis, uno se tiene que preguntar, pero ¿cómo buscarían a alguien a quien ya rechazaron? Yo diría por todas las señales que él hizo, todos los milagros, la necesidad, porque él tuvo compasión de mucha gente. Y al él irse, ya no iba a haber esa compasión, ya no iba a haber esas sanidades. Y eso iba a estar grabado en la memoria de ellos. Porque a pesar de que ellos estaban ciegos por la religión que tenían y no pudieron reconocerlo como Mesías, todavía los milagros se hablaba de él. Y yo entiendo que cuando Cristo dice, me van a buscar todas las cosas grandes que hice en ustedes. Y no me van a encontrar, pues ya no voy a estar. ¿Usted cree, pastor? Cuando miramos del 32 al 36, que es lo que estamos viendo, ahí Cristo nos está dejando ver, no tan solo a nosotros, ¿verdad? El Evangelio, está dejándonos ver la condición de su corazón y la dureza que ellos lo tenían. Y como dice el hermano Nuni, cuando miramos lo que le sigue, aquí tenemos a Cristo predicando, o sea, el mejor predicador que ha existido, le está dejando saber la verdad con una misericordia, pero aún con una certeza, que cuando miramos ahora lo que viene, cuando Él ofrece, o sea, le está dejando saber, esta es su condición. Ustedes ni conocen al que me envió, pero le extiende esa invitación en los próximos versículos. Podemos ver ahí a cualquier persona que de momento me diga, yo he fallado tanto que Cristo no me va a aceptar. Uno lo puede traer a este mismo versículo, donde Cristo se confrontó con personas que no creían en Él, porque lo veían humanamente y con su lógica. Pero cuando busquemos, y eso puede pasar hoy día, hay muchas personas que pueden tener, como tú has dicho, muchos datos, muchas señales, esperamos ver señales. ¿Sabes cuáles eran las señales que ellos querían ver? Obviamente no eran nada más los panes y los peces. Estamos hablando de que ciegos habían recibido la vista, cojos habían andado. Muchas señales ya habían pasado, que Isaías ya había profetizado que el Mesías le iba a hacer. Pero con todo y eso, sus corazones estaban endurecidos, dejándonos saber a nosotros acá que a veces queremos jugar esa ruleta rusa también. Señor, si tú haces esto, yo creo en ti. Señor, si tú me libras de esto, si tú me sanas, yo te voy a servir. No, es verdaderamente mirar adentro de nuestros corazones y recibir ese perdón que el Señor aún está dispuesto a darnos. Amén. Y también puede que ellos estén, y todavía, porque hoy en día es una realidad para ellos como pueblo, que ellos siguen esperando al Mesías, que ya llegó y estuvo entre ellos, pero lo rechazaron. Así que ellos todavía están esperando. Me hallaréis, me buscaréis y no me hallaréis, pues que ya Él vino. Correcto. Lo está siguiendo buscando también,
pero no lo vas a hallar porque ya Él vino. O sea, ya el tren se le fue como que, entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que en las profecías bíblicas hay un tiempo para el pueblo de Israel, hay un remanente que va a tener esa oportunidad de volverse a reencontrar con su Mesías. Pero esa advertencia también es para nosotros, porque si ellos se van a demorar en buscar, y la gente que se demora en tomar una decisión de buscar a Dios, Gran peligro. porque llegará el día en que no habrá oportunidad de hallarle. Isaías lo dijo: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Así que el corazón que rechaza las oportunidades que Dios le da, ¿verdad? Y Dios le otorga su gracia, pues esa persona que rechaza esa oportunidad de Dios y esa gracia, ese corazón se va endureciendo hasta que llegue el momento y el punto en que pierden por completo toda la capacidad de responder. Algo, ahora que dijiste eso, una de las cosas que más podemos ver son personas que han sido heridas por la misma iglesia, vamos a ponerlo así, o por el mismo sistema, que todavía no han podido sanar, todavía tienen ese eco, esa sombra de las cosas que hicieron. Esto es un buen capítulo para profundizar, para que vean lo que es tener el dato y no la relación. Y digo esto, ¿verdad?, respetuosamente, muchos de los, ¿verdad?, por ejemplo, voy a coger un ejemplo, Gigi Ávila, tremendo varón de Dios. Al principio le tiraba al televisor, le tenía un sobrenombre al televisor. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Verdad? Con el tiempo pasa y luego él tiene no un programa, tenía 10 programas de televisión. Y hay un libro muy, muy especial de él, que él habla de su transición y advirtiendo y pidiendo perdón a la comunidad cristiana y a pastores, porque muchos seguían esas enseñanzas. Y si Gigi decía que esa era la caja del diablo, esa era la caja del diablo. ¿Y cuántos jóvenes no cogieron una pela por ver televisor? ¿Cuántos jóvenes no cogieron un castigo por ir a la playa? Entonces, ahora están acá, ya no son jóvenes, son más jovencitos ya. O sea, tienen sus 50, 60, algunos tienen sus 30. Pero todavía Dios le está tocando la puerta. Y ahí se hace esa pregunta. Porque si lo estás rechazando por lo que te hicieron ayer, eso no te va a salvar de lo que te va a pasar mañana. Entonces, pues, cuando miramos esto, es verdaderamente decir, ¿sabes qué? Sí me lastimaron. Estas personas, cuando los miramos desde este lente, pues seguro ya nosotros estamos acá, podemos juzgarle y después decir qué bobo. Pero en verdad, a lo mejor si nosotros hubiéramos estado ahí, Ana, yo estuviera a lo mejor, yo hubiera sido uno de los que estuviera listo cuando él dijo, yo salí de él. Mentiroso, si tú eras mi vecino, o sea, porque esa es la realidad. Pero que cuando miramos es para nosotros verdaderamente, aún aquellos que trabajamos con ellos y nos dicen, no, yo creí en el evangelio, pero ya yo no quiero saber de eso, llevémoslos a este capítulo. Porque la iglesia te habrá podido lastimar, pero Dios te lastimó. ¿Qué te hizo Dios? Porque a Él es el que estamos rechazando cuando decimos eso. Así mismo. Y esa ceguera espiritual de ellos era tal que cuando el Señor les dice, y donde yo voy, ustedes no pueden estar, o sea, a ellos eso no les importaba. Ellos creían que Jesús se iba a ir lejos, ¿verdad? Ellos no les interesaba. La otra jurisdicción, que ellos no iban a poder. Sí, ni tampoco ellos querían estar con Él. O sea, esa era la actitud de ellos. Entonces, yo me pongo a pensar, la gente quiere ir al cielo por no ir al infierno. Correcto. Pero es injusto obligar a una persona a ir al cielo, a estar con alguien con quien nunca quisieron estar. Preaching. Preaching. Yes. O sea, en el cielo se hace la voluntad de Dios. En el cielo se ama la santidad de Dios. Y eso es algo que los incrédulos aborrecen. Entonces, ¿cómo? En la presencia del Padre no hay lugar para los que no han querido aceptar al Hijo.
Así que donde Él va, el que no responda a su llamado, no podrá estar. Y los judíos, en vez de tomar esta advertencia con seriedad, ¿verdad?, de lo que acababan de escuchar, lo que hacen es burlarse. ¿Cómo se burlan? Bueno, porque ellos pues empiezan a hablar entre sí y dicen, ¿y a dónde irá este? Que no lo hallemos. Si irá a los dispersos entre los griegos allá a enseñarle a los griegos. ¿Qué significa? Ellos siguen preguntando, ¿qué significa esto? Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis ir. Ellos se seguían preguntando. Y como ellos no entendían, ¿verdad?, que él estaba hablando de volver a su padre, ellos dedujeron, pues este se va de gira en su ministerio a hablarle a los griegos, ¿verdad? Allá a los dispersos, a los judíos dispersos entre los griegos. Quizás pensaron, bueno, como se ha dado cuenta que ha fracasado su ministerio aquí en Jerusalén, pues ahora lo va a intentar allá con los judíos dispersos. Lo va a intentar, ¿verdad? O sea, que ellos no entendían este lenguaje del Señor. Porque el lenguaje del Señor era un lenguaje que confundía a sus enemigos. Pero al mismo tiempo era un mensaje claro para aquellos que querían hacer la voluntad de Dios. Pero lo que pasa es que la arrogancia de ellos no los hacía entender. El desprecio que ellos tenían hacia la verdad no los hacía entender. Y por eso Dios oculta su revelación, como dice la palabra, a las personas, y endurece sus corazones. Porque si no quieren, no quieren. Están fritos. Entonces, podemos ver también que no se burla solamente y desprecian al Hijo de Dios, sino que esa expresión es como despreciando también a los griegos. O sea, y precisamente a quienes el Evangelio se dirigió después que el Señor resucitó en el Nuevo Testamento, ¿a quiénes fueron? A los griegos. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Fíjense, estaban ellos sin saberlo profetizando el trayecto del Evangelio. Iba a ser, ¿verdad?, a los griegos. Qué lindo. Y hay algo bien importante que sucede entonces, después que, ¿verdad?, ellos están en esas preguntas de su destino, su origen, todo eso. Entonces ahora vemos que llega el último día de esa gran fiesta. Y ahí pasó algo bien importante. Dice que Jesús se puso en pie, alzó su voz, ¿verdad? Y cuando alzar la voz no es que le gritó, o sea, él alza la voz para llamar la atención de todo el mundo. Mire, esto que voy a decir es bien importante, ¿verdad? No había micrófono. No había micrófono, ¿verdad? Pero yo me lo imagino alzando la voz, pero con esa voz de amor, ¿verdad?, y de misericordia, porque esto es lo que va a hacer él ahora en un ofrecimiento que él va a hacer. A pesar de todo el desprecio y el rechazo. Y dice que en ese último día, cuando él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y para entender un poquito, porque él trae este elemento del agua. Y es que en ese último día, específicamente en la fiesta de los tabernáculos, se realizaba una ceremonia, ¿verdad?, que le llaman la delibación del agua, donde los sacerdotes traían agua del estanque de Siloé y lo hacían en una procesión al templo. Lo hacían diariamente, ¿verdad? Pero en ese último día, pues, era más especial, porque ellos derramaban esa agua en el altar y oraban por las lluvias del año para tener una cosecha buena, abundante el próximo año. Porque acuérdense que esa fiesta de los tabernáculos, ellos también, ¿verdad?, era la fiesta de las cosechas también. Pero ellos también recordaban la provisión que tuvieron del agua en el desierto. Y Jesús aprovecha ese clímax de la celebración. Y ese último día se pone en pie y dice algo bien importante. Ahí es cuando él proclama
que Él es la fuente de agua viva y ofrece esa agua que sacia toda ser espiritual y de esa forma cumple el significado real de esa ceremonia. O sea, Él está presentándose como el verdadero Mesías que ellos estaban esperando. Y Jesús está mencionando un elemento físico del agua para enseñar una verdad espiritual. Y de ese mismo modo, nosotros tenemos necesidades espirituales que sabemos que solamente Cristo puede satisfacer. Amén. Y algo similar lo vimos en la mujer samaritana, cuando Él también le hace el ofrecimiento y le dice, yo tengo el agua que estás buscando. Y eso es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo ofrecimiento que sigue dando Jesús a todos. Yo soy el agua que estás buscando. Yo soy esa fuente que sacia todo tu ser espiritual. Así que los ritos y las fiestas religiosas no eran suficientes para complementar ese vacío, esa necesidad espiritual que tenían estas almas sedientas, como las vemos hoy en día. Y a pesar de esas amenazas que habían de arrestarlo, etcétera, el Señor quiso volver a hacer su oferta de gracia a aquella multitud. Por eso es que Él alza esa voz, pero es una expresión de amor. Esa expresión de amor que solamente Jesús puede dar a la humanidad, que es volvernos a ofrecer, ¿verdad? Algo que es inmerecido, su gracia divina. Pero si la gente pudiera entender que Él es la verdadera fuente de vida y el único que puede proveer todas las necesidades del hombre, solo en Él puede encontrar alivio a un corazón oprimido por el pecado. Nosotros somos testigos de eso. Amén. Todos los que estamos aquí. Porque no hay nadie más, ¿verdad? No hay ningún otro lugar donde el hombre pueda hallar su felicidad en nada. Ni en fiestas, ni en sistemas religiosos. Nada puede satisfacer un alma sedienta. Solamente Cristo, que es la fuente de vida. Y aunque a veces el hombre no lo quiera reconocer, realmente la vida sin Dios no tiene sentido. Eso es así. Eso es así. La vida se va secando. Yes. Todos lo hemos experimentado. Eso es así. O sea, nosotros somos evidencia de eso, ¿verdad? Y como advirtió el profeta Jeremías al pueblo hace siglos atrás, Jeremías dijo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y eso fue lo que pasó con ellos. Por eso es que Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quienes beben de esta agua no solamente están calmando su propia sed, sino que también están siendo de bendición porque están multiplicando lo que hay dentro de ellos, lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros nos convertimos en esa fuente, ¿verdad? Que tiene nuevas corrientes, que es para otros. Esas corrientes están vivas, ¿verdad? Y eso solamente conlleva fe. Fe que es creer. Y el que tiene la plenitud del Espíritu Santo, su vida no es inactiva, es dinámica. Es un continuo progreso para derramarse en bendición para otras personas. Y dice Juan, y aquí especifica que eso lo dijo Jesús lo dijo del Espíritu Santo, debo decir, que dice que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no se había glorificado. O sea, esa plenitud sería producida por el Espíritu Santo en la vida de ¿quiénes? De aquellos que creen en Él. O sea, que ese es el único requisito para recibirlo.
creer. Y quien no lo tiene, porque no, entonces no es un creyente auténtico. Porque después de la conversión, miren lo que pasa. El Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente. ¿Verdad? Completo. Y este verso lo que está declarando claramente es eso, que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo. Y fíjense que Juan el Bautista, leímos al principio, cuando él afirma que la misión de Cristo fue primero quitar el pecado del mundo. Y el segundo, ¿cuál fue? Bautizar en el Espíritu Santo. Así que cuando una persona cree en Jesucristo para salvación, lo primero que va a recibir es su justificación, su perdón, ¿verdad? Su limpieza de pecado. Y una vez quitado ese pecado, entonces no deja a esa persona vacía. Ahí entonces que regenera, ¿verdad? Esa vida se regenera y se llena del Espíritu Santo para poder entonces servir a otro. Primero se limpia, luego ¿quién lo regenera? El Espíritu Santo, que viene a morar. El Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Así que ese cumplimiento de esa segunda parte de su obra no iba a tener lugar, ¿verdad? Hasta que Él fuera glorificado, como dice ahí. Primero fue su obra redentora y entonces luego la santificación del Espíritu Santo. Fíjate, Ana, para dejarte abrir para el miércoles que viene. Sí, porque son las 41. Pero es algo bien interesante. Nuri está contento. No, y es que está bueno, de verdad que te tocó ese capítulo. O sea, todos los capítulos son importantes. Ahora no quiero decir algo que diga el pastor, nada más digo que. Pero en ese capítulo 7 Jesucristo dice algo bien poderoso cuando dice: venid a mí, todos los que estén sedientos, y beben de mí. Cuando miremos que todavía lo dice, porque por ejemplo no es tan solo a la gente allá afuera, aún gente en la iglesia. Cuando tú estás hablando ahora mismo, yo pues pienso, ¿verdad? ¿Cuántas personas no vienen aquí, se reúnen aquí y están vacíos? Que todavía están sedientos de algo y buscan llenarse en otras maneras, buscan llenarse con likes, buscan llenarse con seguidores, buscan llenarse con a lo mejor alcanzar lo que alguien dijo que no ibas a alcanzar. Pero cuando miramos que Jesús dijo, el que tenga sed, que representa vacío espiritual, necesidad de Dios, hambre de paz, propósito y salvación. Que mucha falta de propósito hay en la casa de Dios. No voy a hablar allá afuera, voy a hablar aquí. Porque de allá los tenemos que rescatar. Pero cuando vemos que de momento hay esa gastadera y dicen esa gastadera espiritual, es porque el propósito no está alineado con lo divino. Yo le hablaba a los jóvenes y quiero hablarle a una comunidad completa. Porque llegaba tiempo, por ejemplo, la Biblia dice que para todo hay tiempo. Hay tiempo para reír, tiempo para... Vivimos unos tiempos que no se sabe cuál es el tiempo. Me explico. Cuando yo crecía, pues había un tiempo donde pues yo podía estar en teresinas y bicicletas. A la que fui creciendo, ya la bicicleta no me interesaba tanto, me interesaban los carros. En ese episodio también pues estaba jugando carta de pelota, Nintendo, todo eso. Pero en el momento conozco una dama que está allá. Creó una familia. Y ya lo que es teresina, juego y todo eso pasó. Porque había otro tiempo. Cuando vemos que hoy día aún eso se ha perdido en la casa de Dios. Y por eso es que hay mucha gente con sed. Por eso es que hay mucha gente que viene porque está esperando que sean saciados como aquellos que venían por los panes. Tienen hambre porque van a tener esa hambre. Pero no están entendiendo que el Señor no los está llamando a una religión. El Señor no los está llamando a una tradición, a una rutina. Los está llamando a Él. Y una vez uno llegue a Él, Él se va a hacer guiar. Como dice, saldrán ríos de agua viva. Cuando miramos, como tú acabaste de decir, que tú vas a ser de bendición para otra persona. A veces pensamos que la bendición nada más va a ser monetaria. No necesariamente, puede ser una palabra de sabiduría, puede ser un consejo, puede ser simplemente algo
el tú cuidar a esa persona mientras esté ahí. Y lo digo porque cuando más tú estás involucrado por personas, todos estamos struggling, todos. De una manera u otra, todos estamos, aún aquí y allá afuera, hay mucha gente herida, pero nos vamos a seguir mirando las heridas y nos vamos a buscar la solución. Cuando miramos que entonces es tiempo que nosotros acá digamos, ¿cuál es mi propósito en verdad? No estoy hablando de evangelista, pastor, no estoy hablando de nada de eso, porque aún conozco pastores que, y incluso yo, por un tiempo decía, yo como pastor, ¿cuál es mi propósito? Porque puedo caer en la rutina, después visitar a los enfermos, hacer esto, y va más allá, que a uno se le puede pastorear, al igual que puedes pastorear a 100, pero el punto es llevarlos al conocimiento de Cristo, no necesariamente qué es lo que Cristo, de dónde Cristo me sacó, pero sino de dónde me sigue sacando todos los días, de dónde me libra todos los días, de la fuerza que nos da todos los días. Eso va más allá, y cuando uno encaja ahí, en ese propósito, de verdad, como dice el Señor, apartado de mí, nada podéis hacer, pero si se une, el que está conmigo y se une, dará mucho fruto. No es que te tienes que esforzar, porque la rama que está en el árbol no se esfuerza por dar fruto, simplemente que es algo natural. Y este capítulo, como digo, es algo como un llamado a aquellos que a lo mejor están lejos, que verdaderamente se acerquen a él. Aquellos que nada más tienen los datos, pero dice, hermano, que mucho me encuentro yo dudándolo a él. Porque si tú te encuentras en el cuerpo de Cristo y es más la duda que lo que crees, entonces por eso tenemos que cada día venir a la fuente del agua viva, todos los días. Esto es día a día, no podemos perder el norte, porque a veces, ¿verdad? Como dice el pastor, sí podemos perder, ¿verdad?, el propósito o el norte, pero qué lindo que tenemos ya el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que nos va a guiar a toda verdad, ¿verdad? Así que nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Hermano Nuni, lo que me queda es media clase, así que usted prepárese como quiera, porque yo puedo terminar y puedes empezar el mismo día. Yo creo que terminar el miércoles le metemos, porque hay tela para cortar todavía en eso, hay todavía tela. Pero mire, es algo, yo no sé de ustedes, pero a mí no me gusta desperdiciar dos cosas. No sé de ti, pero a mí no me gusta desperdiciar dos cosas. Una, se supone que usted se la sepa de memoria. Tiempo. Y la otra, comida. Esas dos cosas no me gusta desperdiciar. Primeramente el tiempo. Y cuando miramos, honestamente, bueno, tengo tres entonces, el dinero. Sí, son tres. Tiempo, comida y dinero. No me gusta desperdiciarlo. Pero cuando miramos en estos tiempos hoy, yo quiero que usted entienda que hay algo que desespera. Y les digo que desespera porque cuando miramos lo que está pasando allá afuera, vemos una iglesia que está preocupada por lo que nos están enseñando a nuestros hijos allá afuera, ¿verdad? Cuando en verdad se supone que lo que está allá afuera está preocupado porque lo que la iglesia está preparando. Se supone que fuera todo al revés. Se supone que de allá del mundo estuvieran diciendo, estos cristianos están preparando a estos niños, estos padres están verdaderamente enseñándole a sus hijos su Biblia. ¿Pero qué están haciendo los padres y las madres con su tiempo? No están pecando, porque el enemigo no te tiene que llevar a pecar para que tú no cumplas tu propósito, pero te puede entretener, y la Biblia me dice a mí que entrena a tu hijo, no que le enseñe lo que es un cristiano, no, entrénalo. No es Children's Church, no es Miguel y Shirley allá, eso es como que nada más eso se supone que sea un fogueo, un postre, porque en casa se supone que estén cogiendo ahí, ¿me entiendes? Su información. Y como pastor, como amigo, lo que les digo, hermano, mire, instruyamos a nuestros hijos. Sí es bueno que tengan deporte, sí es bueno que tengan su tiempito, sí es bueno que jueguen, mira, sí, que tengan sus juegos, pero mira, que lo limiten. Y decía, ¿tú sabes qué?
vamos acá, vamos a la Biblia, te quiero enseñar esto. Te quiero enseñar de mi Salvador, porque escúchame, el Salvador tuyo no es el mismo que tu hijo. Todavía no. Es que cuando él cumpla los 12, 13, 14, él va a poder decir, papi, yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Mami, yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Cuando pongamos eso en práctica, la cristiandad no se pone monótona. La cristiandad no se pone con otro culto más. No, le da propósito, le da razón, le da vida. Y esos son ríos de agua viva. Y si de momento crece tu hijo y tu hijo se muda, hace su vida y contigo eso no te escucha, uno sigue. ¿Por qué? Porque tenemos también la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, pero el padre que siguió, trabajando, bregando, para cuando su hijo volviera. Porque es que el que sabe que esto es real, sabe que allá afuera todo es vanidad. Ve y tú quieres ir y brincar y saltar, brinca y salta. Pero yo me voy a quedar aquí. Porque es que ya yo he probado allá y aquello es vano. Hermano, el tiempo es tan corto. Y le digo, el tiempo está corto. ¿Cuántos aquí han recibido en este año, noticias de que alguien que tú no te imaginabas que iba a fallecer, ya falleció? Hermano, hoy mismo a mí me da una noticia de un primo mío que va a tiempo que no los veo, o sea, de esos primos lejanos, que cuando me entero que hoy falleció, de la nada, 29 años, jovencito, ¿ves? 29 añitos, joven, Ahora, cuando miramos, hermano, el mañana no está prometido. Vivamos el hoy, seamos intencional con nuestra fe. No seamos tan solo monótonos porque tenemos evidencia de lo que pasaba con personas que simplemente tenían datos, tenían mucha información, pero eran monótonos, eran muertos. Es como decir, no era un río, es simplemente una agua estancada. Y yo no sé de las aguas estancadas, no me gustaba meterme en ella, pero ahí lo que hay es babote. Ahí, tú sales de esa agua, no sales limpio. Pero de los ríos, qué chévere es tirarse a un río. Qué chévere es pasar tiempo en un río. Sales refrescado y si el día está coloroso, saliste bien. Que esa sea nuestra fe y que salgamos de aquí renovados, que salgamos de aquí, ¿verdad?, fortalecidos.